Heráclito de Éfeso, nacido alrededor del 540 a.C., es uno de los pensadores presocráticos más influyentes y enigmáticos. Su filosofía, muchas veces resumida bajo la noción de que todo fluye, desafió las creencias establecidas de su tiempo y propuso una visión radicalmente dinámica de la realidad. Aunque se cree que escribió una obra titulada Sobre la naturaleza, solo se han conservado fragmentos de sus ideas, lo que ha hecho que sus pensamientos sean interpretados de manera diversa y en ocasiones contradictoria. Es conocido por su estilo aforístico y oscuro, lo que lleva a sus contemporáneos a llamarlo el oscuro o el filósofo del enigma. Estos apodos no siempre fueron neutrales y en muchos casos se utilizaron de manera despectiva debido a la complejidad y aparente inaccesibilidad de su pensamiento. Heráclito también fue llamado el Llorón por algunos de sus contemporáneos, probablemente por una analogía despectiva a su idea de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Se decía que despreciaba a la mayoría de la gente por su ignorancia y como resultado se aislaba cada vez más de la sociedad. Heráclito tuvo un final trágico que refleja en cierto modo su visión pesimista y solitaria de la vida. Según una de las versiones más extendidas, en su búsqueda de una cura para la hidropesia, una enfermedad que causaba acumulación de líquido en el cuerpo, se cubrió de estiércol creyendo que el calor podría curarlo. Sin embargo, su tratamiento fue ineficaz y murió poco después. Heráclito es ampliamente reconocido por su afirmación de que el cambio es la única constante en el universo. Su famosa frase, "todo fluye", encapsula la idea de que la realidad es un proceso dinámico, donde nada permanece igual. Utilizó la imagen del río para ilustrar esta visión. No es posible bañarse dos veces en el mismo río, ya que las aguas fluyen y lo transforman continuamente. El río es y no es el mismo, es un estado perpetuo de cambio. Con esta metáfora, Heráclito subraya que el mundo material está en un constante cambio o transformación, y lo que parece ser estático o permanente es en realidad temporal y efímero. Junto a su doctrina del cambio, Heráclito introdujo el concepto del logos, un principio fundamental que subyace en el universo y lo mantiene en armonía. Para Heráclito, el logos es el orden racional que gobierna todas las cosas, el principio que conecta y regula el cambio continuo en el cosmos. Aunque este logos es inherente al universo y está presente en todas partes, la mayoría de las personas no lo comprenden. Heráclito consideraba que los seres humanos viven en una especie de estado de inconsciencia, como si estuvieran dormidos, y por tanto no perciben la verdad del mundo ni el logos que lo organiza. Este concepto es crucial porque, a pesar de que todo está en constante cambio, Heráclito no veía este cambio como caos, sino como un proceso regido por este logos universal. El logos asegura que, a pesar de la aparente contradicción del cambio, existe un equilibrio y una coherencia en el funcionamiento del universo. Una de las ideas claves en el pensamiento de Heráclito es la unidad de los opuestos. En su visión, los opuestos no solo son necesarios para la existencia del mundo, sino que son interdependientes. Afirmaba que todo lo que existe surge de la tensión y el conflicto entre contradictorios, el día y la noche, la vida y la muerte, la enfermedad y la salud. Estas dualidades no son meros contrastes, sino que se complementan y equilibran entre sí. Por ejemplo, la salud adquiere sentido en contraste con la enfermedad, y el día solo es comprensible en relación con la noche. Para Heráclito, este conflicto de opuestos es el motor del cambio y la transformación constante en el mundo. En esta lucha, donde reside la armonía del universo, un equilibrio dinámico que mantiene el cosmos unido. Uno de los aspectos más controversiales y poderosos de la filosofía de Heráclito es su visión de la guerra y el conflicto. Para Heráclito, la guerra no es algo meramente destructivo o negativo, sino un principio universal que rige el cambio y el orden del cosmos. En su famosa frase, "la guerra es el padre de todas las cosas", Heráclito afirmaba que el conflicto es el origen y el motor de todo lo que existe. En su visión, el universo no puede existir sin la tensión entre opuestos, y la guerra es la máxima expresión de esta tensión. La creación y la destrucción, la vida y la muerte, el bien y el mal, son fuerzas en constante lucha, y es precisamente esta lucha la que da origen a todo. Para él, la paz, entendida como la ausencia de conflicto, sería algo ilusorio y antinatural, ya que el equilibrio del universo depende de la confrontación entre fuerzas contrarias.
Heráclito utilizó el fuego como símbolo central de su filosofía. Consideraba que el fuego es el principio primordial que subyace en todo, ya que representa tanto la destrucción como la creación. El fuego es, por su naturaleza, dinámico y está en constante movimiento, lo que lo convierte en una metáfora adecuada para describir el estado perpetuo de cambio en el cosmos. Heráclito veía el fuego como la esencia misma del cambio, ya que todo en el universo está en un ciclo continuo de transformación, tal como el fuego consume y genera. Es posible que el fuego en la filosofía de Heráclito haya sido interpretado de manera incorrecta o demasiado literal en algunos momentos de la historia del pensamiento, mientras que otros filósofos presocráticos, como Tales y Anaxímenes, propusieron elementos físicos como principios fundamentales, agua y aire, respectivamente. Es probable que Heráclito usara el fuego como una metáfora para representar la transformación continua y no como un arjé físico en el sentido tradicional. Algunos intérpretes antiguos y posteriormente los estoicos adoptaron la idea del fuego como una sustancia primordial, al igual que Tales con el agua, pero esto podría haber distorsionado su intención original. En lugar de considerar el fuego como una entidad física que compone todas las cosas, Heráclito probablemente veía el fuego como un símbolo más abstracto del cambio y la renovación. Esta interpretación literal del fuego pudo haber opacado el papel del logos, que en realidad parece ser el principio fundamental de su sistema filosófico. Heráclito creía que la verdadera sabiduría radicaba en la comprensión de este flujo constante del universo y en el reconocimiento del logos que lo regula. Los seres humanos deben esforzarse por alinearse con este logos, es decir, aceptar el cambio y entender la unidad de los opuestos. Para Heráclito, la ignorancia humana se manifestaba en la resistencia al cambio y en la incapacidad de ver más allá de las apariencias superficiales de las cosas. Este punto de vista filosófico tiene implicaciones profundas para la vida humana. Según él, el sufrimiento y el malestar surgen cuando las personas intentan resistir el flujo natural del cambio. La sabiduría y la armonía, en cambio, provienen de abrazar el dinamismo de la realidad y de aprender a vivir en consonancia con el logos, aceptando tanto los aspectos positivos como los negativos del ciclo de la vida. Heráclito no desarrolló una teoría astronómica extensa como algunos de sus contemporáneos, pero su filosofía general del cambio y la unidad de los opuestos también influyó en su visión del cosmos. Para él, los fenómenos celestes, como el movimiento de los astros, eran complejos ejemplos de la armonía y la lucha constante que rige el universo. Veía el cielo y los cuerpos celestes como manifestaciones del logos. El fuego también está presente en su concepción de los astros, sugiriendo que el Sol y otros cuerpos celestes están hechos de fuego y están sujetos a la misma naturaleza de transformación y cambio que todo el universo. Heráclito veía el cosmos como algo en un constante proceso de transformación, lo que se refleja en el movimiento y los ciclos de los cuerpos celestes. Este enfoque dinámico lo distingue de otros pensadores que veían al universo como algo fijo o perfectamente ordenado. Para él, la astronomía es una manifestación del conflicto y la renovación continua, donde los fenómenos celestes participan en el devenir universal. Esta visión anticipa el entendimiento de que el cambio y la interdependencia entre los elementos celestes son esenciales para comprender el universo en su totalidad. Para Heráclito, la sabiduría consiste en entender el modo en que opera el mundo, lo que implica aceptar el flujo constante del cambio y la interdependencia de los opuestos. El sabio es quien reconoce que la realidad está en permanente transformación, que nada es estático y que los conflictos y tensiones son esenciales para el equilibrio del cosmos. Comprender cómo todo está conectado y cómo los opuestos se necesitan mutuamente es lo que permite a los seres humanos vivir en armonía con el orden natural del universo. Esta comprensión profunda no se limita a lo intelectual, sino que también requiere una actitud de aceptación ante la naturaleza efímera de todas las cosas. La sabiduría implica una resignación activa, es decir, no resistirse a los cambios inevitables, sino integrarse en ellos. El sufrimiento, para él, proviene de la ignorancia y del apego de la estabilidad ilusoria. Solo al aceptar el movimiento perpetuo y la interacción de fuerzas contrarias se puede alcanzar una vida en consonancia con el orden natural. Por tanto, la sabiduría no es un conocimiento acumulado, sino un modo de vivir alineado con la naturaleza misma del devenir.
en el que se reconoce que la estabilidad es siempre transitoria. En la filosofía de Heráclito, el alma seca y húmeda representan dos estados opuestos del ser humano. El alma seca está asociada con la sabiduría y racionalidad, mientras que el alma húmeda se relaciona con el exceso de pasiones, el descontrol y la irracionalidad. Para él, un alma seca es ideal, ya que está en equilibrio con el logos, lo que permite al individuo acceder a una comprensión profunda y racional del mundo. En cambio, el alma húmeda es inferior porque está dominada por los placeres y los deseos, alejando a la persona de la sabiduría y del orden racional del universo. Esta distinción refleja la importancia del autocontrol y la razón en la vida humana, en contraposición al desorden emocional y los excesos sensoriales. La crítica religiosa de Heráclito, influenciada en parte por Xenófanes, se centraba en la ridiculización del antropomorfismo y las prácticas idolátricas de la religión olímpica tradicional. Al igual que Xenófanes, denunció la representación de los dioses en formas humanas, considerándolas una proyección errónea de las limitaciones humanas sobre el ámbito divino. Rechazó la idea de que los dioses tuvieran características antropomórficas, como la pasión o el engaño, que aparecían en los mitos homéricos, argumentando que los dioses, si existían, debían ser entendidos como algo mucho más profundo y fundamental. Sobre los consejos éticos y políticos de Heráclito se destacan varios principios clave que reflejan su visión del mundo. Uno de estos consejos fundamentales es la importancia de luchar por la ley como si se tratara de la muralla de la ciudad, lo que resalta la centralidad de las leyes en el mantenimiento del orden social. Él argumentaba que las leyes humanas están nutridas por la ley divina, lo que implica que las normas que gobiernan las ciudades deben alinearse con el logos, el principio universal que rige tanto el cosmos como la conducta humana. Desde una perspectiva ética, él enfatizaba la moderación y la correcta valoración de las propias aptitudes como ideales fundamentales. Estos principios recuerdan los famosos preceptos de Delfos, como «Conócete a ti mismo» y «Nada en exceso». Pero en Heráclito adquieren una profundidad adicional al estar conectados con una visión del cambio constante y la tensión entre opuestos. La ética heraclitiana se basa en la autocontemplación y en la comprensión del papel del individuo dentro del gran flujo de la realidad. Esto incluye el control de las emociones y el rechazo de la insolencia, que Heráclito compara con un incendio que debe extinguirse. Así, tanto en política como en la vida ética, él abogaba por una vida guiada por la razón, en la que el individuo debe mantenerse en armonía con el logos para alcanzar una vida plena y justa. El trabajo de Kirk, Raven y Schofield es fundamental para la interpretación moderna de Heráclito, ya que ofrece una visión clara y coherente de su filosofía, a menudo considerada enigmática y contradictoria. A través de su análisis exhaustivo de los fragmentos y las fuentes históricas, estos autores han logrado desentrañar la estructura del pensamiento heraclitiano, demostrando que, con las herramientas adecuadas, es posible obtener una comprensión precisa de sus ideas. Su enfoque hermenéutico muestra que el logos, el principio de la razón universal que subyace en el cambio constante, puede ser interpretado de manera consistente, revelando la lógica interna que unifica la filosofía de Heráclito, a pesar de su estilo aforístico. Lo que distingue a Heráclito de otros presocráticos, como Parménides o Anaxímenes, es su visión del cambio como el principio fundamental de la realidad, mientras que otros pensadores presocráticos buscaban una sustancia o principio fijo que explicara el orden del cosmos. Heráclito postulaba que la dinámica del cambio y el conflicto entre los opuestos es lo que mantiene la estabilidad del universo. Para él, la lucha y la tensión son necesarios para la creación y el equilibrio, una idea que influyó profundamente en el pensamiento filosófico posterior, especialmente en el estoicismo. Este enfoque no solo revolucionó la metafísica, sino también la forma en la que se entendían la naturaleza, la vida humana y la política. La importancia de una interpretación clara de Heráclito radica en su influencia en diversos campos filosóficos. Su concepto del logos no solo es relevante para la metafísica, sino también para la ética y la política, donde introduce la idea de que el conflicto y la interdependencia de los opuestos son esenciales para el orden social y personal. A diferencia de otros presocráticos que proponían soluciones más estáticas o elementales para explicar el cosmos, Heráclito ofrece una visión mucho más dinámica y radical.
mucho más racional, a su vez, de la realidad, en una contribución que ha dejado una huella duradera en la filosofía occidental. Por ello, los estudios de Kirk, Rabin y Schofield son esenciales para desentrañar la claridad de un pensamiento que, lejos de ser oscuro o contradictorio, resulta profundamente coherente y revelador en su complejidad.